Gracias. ¿Cómo están? Gracias por acompañarme en un nuevo Valor de Vivir. Hoy arrancamos con Hugo Bonito y va a hablar de Júpiter y los signos más favorecidos. Hugo Bonito. Bueno, muy buenas tardes. Hoy tenemos un tema como para tirar un poquito de buena onda. Ya el resto sobra de mala onda. Así que el planetita Júpiter es un planetita relativamente rápido. En 12 años da toda la vuelta al zodíaco, lo cual significa que se queda un año por signo. Hice un estudio que es interesante, que no es el tradicional, les aclaro. No es que porque está en un signo va a estar favoreciendo a los signos de su mismo elemento. No, esto es un poquito más puntual. Entonces tomé el mes de mayo, hice unos buenos cálculos como para saber cuáles son los nacidos donde durante este mes, en algún momento, dentro de los 30 días, obvio, va a tener una grata sorpresa, va a vivir promesas concretas donde se va a estar esperanzando porque va a estar viendo un futuro mejor. Entonces, entre alegría, felicidad, suerte, buena voluntad, buena predisposición, son aquellos que ahora voy a mencionarles, pero si quedamos afuera, hay que tener en cuenta de que en una carta natal hay posiciones personales que podrían estar muy bien respaldadas y que obvio aquí no lo puedo saber. Esto es nada más que estar identificando la posición de su sol. Los arianos, que son muchos, los arianos nacidos entre el 26 y 28 de marzo, entre el 9 y el 12 de abril, entre el 16 y 19 de abril. Todo este material está en el Facebook, les digo por si después lo quieren anotar. Para los tauros nacidos entre el 11 y 18 de mayo, geminianos nacidos entre el 9 y 12 de junio, cancerianos nacidos entre el 17 y 20 de julio, leoninos que cumplen años entre el 21 entre el 21 y el 24 de julio y entre el 15 y 18 de agosto, virginianos nacidos entre el 20 y 23 de agosto y entre el 14 y el 20 de septiembre, librianos nacidos entre el 12 y 15 de octubre y entre el 17 y 19 de octubre, escorpianos nacidos entre el 23 y el 26 de octubre, entre el 10 y 13 de noviembre y entre el 17 y 21 de noviembre, sagitarianos nacidos entre el 23 y 27 de julio, entre el 23 y 27 y entre el 30 de noviembre, entre el 11 y 13 de diciembre, entre el 18 y 21 de diciembre, capricornianos nacidos entre el 21 y 24 de diciembre, entre el 11 y 14 de enero, acuarianos nacidos entre el 5 y 15 de febrero, entre el 11 y 14 de enero, por último, piscianos nacidos entre el 1 y 3 de marzo, entre el 8 y 11 de marzo y entre el 15 y el 18. Son muchas fechas. Por eso los invito a visitar mi Facebook, buscan Bonito Astrología, los agrego o directamente el muro está para todo el público. Así que estos datos lo pueden ver ya desde su computadora. Qué lindo tema que hablamos con María Esther Pedroni, ¿no? ¿Cómo llegamos al conocimiento? ¿Sí? Bueno, pero ella te lo va a explicar. ¿Cómo llegamos? María Esther Pedroni. Bueno, es simple. Una forma de graficarlo es, ustedes conocen la rueda del carro. Sí. Una rueda de carro de esos grandes que van por el campo, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué tiene la rueda de carro? Un eje. Y tiene rayos, distintos rayos. Creo que tiene como 10 o 12 rayos. Bien, los rayos serían los distintos conocimientos, las distintas religiones, los distintos enfoques. El centro de la rueda de carro sería la finalidad que todos tienen cuando llegan al centro, que ahí nace la fuerza de la rueda. Y la rueda, la parte de afuera de la rueda que sostiene todos los rayos, sería el mundo. Bien, si partimos de esa base, todos en algún momento vamos a llegar al centro, en donde vamos a encontrar que hay una única verdad con distintos apodos. Que cada conocimiento va a llegar a ese lugar y cuando unamos los conocimientos de todos llegamos a la gran verdad, a una sola verdad. Hay un solo Dios verdadero para todo el mundo. Y los preceptos cambian de acuerdo a lo que el hombre ha hecho a través de los siglos. Nada más, es muy simple.
No hay nada raro en esto. Vamos a la época romana, en la época de Cristo. Había que mantener a la gente ignorante para poderla manejar, para poderla hacer ver las cosas que a través del miedo. Entonces metieron el miedo en las personas, a tal punto de que, bueno, por temor no se hacían las cosas, porque no había otra manera de manejarlas. Pero él fue un gran porque él fue un gran líder y revolucionario. Pero por supuesto que sí. Me parece que Sí, nosotros vivimos estudiando todas las cosas que él ha dicho. ¿Por qué? Porque resulta que a través del conocimiento vos vas leyendo más profundamente lo que quería decir. Te vas dando cuenta de que no es solamente lo que está escrito, ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Cuál es el mensaje real que nos deja a través de ese mensaje real que vamos leyendo? Esto es como cuando lees un libro. Lo lees este año y ves esto, lo lees el año que viene y ves otra cosa, y el otro año ves otra cosa. Y decís, ¿cómo no me di cuenta? Porque vas evolucionando y vas pudiendo entender la profundidad de cada tema. Nuova Donna, un nuevo concepto en peluquería y estética. Atención personalizada. De la mano de Fabricio Raimondo, tenés un espacio único para la belleza y el cuidado personal. Nuova Donna, Presidente Roca 1115, teléfono 449-1963. Hay una línea que une lo que sos y lo que podés ser. Aprovecha todo tu potencial con los múltiples beneficios de Spiruline en una vida equilibrada y saludable. Los miedos de los hombres. Estuvimos hablando un poco con Rodrigo de ustedes, los hombres, porque sé que hay muchos hombres que nos miran en el valor de vivir. Esos miedos, ¿dónde se localizan? Bueno, si vos tenés miedos localizados, ¿sí? Si estás contracturado, Rodrigo Varela te cuenta qué podés hacer. Bien, en general las consultas que tengo cuando las personas vienen con miedo, en especial los hombres, que también tenemos miedo, se aloja mucho en la zona lumbar y en la zona de los riñones. Es una zona muy débil para esa energía, ¿no? Para el alojamiento del temor. Justamente se desbloquea trabajando mucho el meridiano de vejiga, que también pasa justamente por los riñones, y bueno, nos enfocamos sobre todo en desbloquear esa tensión para que la persona pueda encarar esas situaciones, que también el temor afecta a riñón y vejiga, ¿sí? Son los dos, o sea, órganos y vísceras que trabajan con respecto a esa energía del temor. Claro, pero el paciente no viene, es decir, el hombre o la mujer no vienen porque piensa que tienen miedo, es decir, vienen por el dolor y después acá vos le explicás, ¿no? Dentro del Tuina, dentro del masaje tradicional chino, en el cuestionamiento, cuando se interroga a la persona para saber cuál es la causa, vengo con un dolor en tal zona, y uno empieza a encontrar y buscar, cuestionando, la persona dice, sí, yo ando con, y estoy con, y ahí empieza a salir, si es miedo, si es angustia, y eso está bloqueando. Es muy importante encontrar la emoción que bloquea la zona en el cuerpo, porque si uno se da cuenta y puede cambiar, cuando uno cambia, ahí ya no vuelve la atención a la zona. Entonces el paciente no necesita volver a tomar más y más sesiones seguidas, sino que se van distanciando las sesiones porque la persona va superando su situación, en este caso sus miedos. Al ir desbloquea el cuerpo, encara sus miedos, va resolviendo sus situaciones, que a veces obviamente se trabaja conjunto con distintos profesionales esto. Entonces la persona soluciona el tema de sus miedos, desbloquea la zona, yo a través del masaje desbloqueo la zona, bueno, la persona no necesita venir, continuar, ya solucionó esa situación y solamente va a venir para relajarse, para hacer un masaje más distendido, más tranquilo y más armonioso en el sentido de la relajación, pero no en el sentido de querer resolver una situación que le está molestando, que es en este caso el dolor en la espalda. Gracias. El gobernador lo recibió, sí, al doctor Héctor Caballero y toda la junta
provincial del partido. El tema es la inseguridad. Ahora, muy bien, ¿qué hacemos con los peces gordos, como generalmente se dicen? ¿Sí? Están los soldaditos y están los peces gordos. Tema del doctor Héctor Caballero. Mire, nosotros en primer lugar le dijimos de que había sido positivo de que se hayan convocado a la Fuerza de Seguridad Nacional, a la Gendarmería, a la Prefectura y a la Policía Federal, porque vivíamos una situación límite. Pero le dijimos de que la tarea que están desarrollando en forma positiva en los barrios, con la demolición de los búnkeres, etcétera, que la gente en los barrios donde están las fuerzas federales, en general están contentas y se le ha vuelto la confianza. No obstante, creemos que tiene que dedicarse a completar la tarea, porque la venta, el menudeo de la droga, de las drogas, es una parte, diría, la más chiquita del narcotráfico. Los que alimentan el narcotráfico no viven en los barrios, claro. Viven en el microcentro, el macrocentro de la ciudad. Y además, nosotros lo que hay que investigar, porque son delitos federales y le corresponde a las fuerzas federales y a la justicia federal, y esto es lo que le planteamos al gobernador, que el gobernador tiene que empujar, porque en el macrocentro y el microcentro está lleno de financieras, falsas financieras, mutuales, falsas mutuales, algunos bancos, ¿no es cierto?, otro tipo de empresas, que luego, para que la gente entienda, ¿no es cierto?, donde se blanquea el dinero, y para que la gente entienda, es así: un porro vale 5 o 10 pesos, entonces va con 5 pesos o 2 de 5 a comprar un porro de marihuana, sí. ¿No es cierto? Una arita de mosca, que es cocaína bastante pureza, vale entre 30 y 50 pesos, entonces llevan 2 de 10, adicto, 3 de 5, todo dinero chico, Esos dineros chicos se transportan en bolsas negras de residuos, de basura, de consorcio, y se lo lleva a estos lugares, se lo canjea, ya sea por dólares, por euros, o, ¿no es cierto?, se lo llevan digamos, a agencias de venta de automóviles, autos de alta gama. Todos los procedimientos encuentran autos de alta gama. ¿Dónde lo compraron? Hay agencias que serán vendidos, yates y otras embarcaciones de tipo náutico deportiva de lujo, que también, entonces, o comprando campo, comprando loteo, o constituyendo fideicomiso para la construcción, entonces comprando pisos, comprando semipisos. Entonces digo, si queremos parar el narcotráfico, la trata, el contrabando, la venta de armas, etcétera, son todos delitos federales, y la justicia federal tiene que actuar. Entonces decimos, está bien que volteen los búnkeres, pero lo que hay que voltear es la financiera, etcétera, los peces gordos. Los peces gordos. Claro. Yo le doy un ejemplo. Claro. Qué casualidad. El cerealista de Leones, provincia de Córdoba, ¿dónde fue baleado? Es público, en Córdoba y Santa Fe, para quitarle el maletín del dinero. ¿El otro en Córdoba y Corrientes? Digo, en Córdoba y Corrientes, sí. Por ejemplo, un chico, que no doy el nombre para no estigmatizar, desapareció, que se dedicaba a esta actividad, saliendo de una financiera de la Peatonal Córdoba. Este hombre que mataron en Caferata y Santa Fe, es un gerente de una fábrica de jugo de Entre Ríos. Sí. Otro cerealista del sur de la provincia de Santa Fe. Está todo ramificado, así sería Rosario la cabeza y todo ramificado. Y se dan cuenta que estamos hablando del norte de la provincia de Buenos Aires, provincia de Córdoba, provincia de Entre Ríos, etcétera, que viene. Entonces digo yo, si ahí se lavan dinero los narcotraficantes, ¿quiénes son los que venden los pisos donde vivían? ¿Dónde mataron, ¿no es cierto?, al primero con el cual se originó todo? En 27 y Entre Ríos, señor, en un auto de alta gama. Sí. ¿Dónde mataron al segundo, que se conoce públicamente? En Corrientes y Pellegrini. Nosotros, ¿dónde detuvieron a uno de los narcotraficantes? En Barrio Martín. ¿Dónde vivía el rey de la Fedrina? En Fisherton, ¿no es cierto? ¿Dónde vivía el jefe de la banda Los Rosarinos? Esto es competencia del gobernador, no de las fuerzas federales. No, es de las fuerzas federales,
nosotros por eso le planteamos al gobernador que tiene que plantear a las fuerzas federales que además de voltear los búnkeres, voltean los lugares donde se lava el dinero obtenido de la economía criminal. Y segundo, que cuando se vayan las fuerzas federales de acá, ¿no es cierto?, que dejen un aparato de inteligencia constituido por gente de las fuerzas federales para que controlen, nosotros, que no se siga lavando el dinero, porque ¿qué vamos a hacer después? ¿Lo vamos a llamar a la prefectura naval para controlar nuestros puertos? Los cargamentos que salen de Timbuktu hasta Sare y Campana entran a los puertos de Bilbao, de Rotterdam, etcétera, o de Portugal, con cocaína que se saca de acá. Ahora estamos cercados, bueno, entonces por eso, para que la prefectura naval, en vez de estar cuidando la seguridad de los señores bien de Puerto Madero, esté controlando los barcos que salen de acá, porque a la prefectura naval la pagamos todos los argentinos, no la pagan solamente los porteños. Las obras de arte es como para salir de la problemática que nos encontramos. El arte que hace, saca. Y Alina Marinelli en su momento fue sacando muchísimas cosas de su vida, la llevó al arte y el arte a constelaciones familiares. Alina Marinelli. Una constelación en sí misma es una obra de arte, porque justamente es un proceso que se inicia con, en el caso de la obra, es con una idea y que te lleva un tiempo para realizarla. Para mí el arte siempre fue una meditación, siempre me acompañó y bueno, la producción artística me acompañó siempre. Estas obras son del año 98, 99. Me estaba separando de mi primer esposo. En realidad estaba buscando un nuevo camino. Mirá qué interesante, no, huir no. O sea, yo creo que a veces uno, cuando se separa, mirá que una muy linda pregunta me estás haciendo. No siempre es huir. O sea, en realidad, cuando aparece alguien más en una pareja, en realidad está hablando de que algo está terminando y que a veces la pareja no se atreve a decir que terminó. Entonces, en este caso, fue mi primer esposo que de alguna manera es el que da el puntapié inicial. Y bueno, pero para mí esto que sucedió en su momento, que si bien lo pude poner en obra, también fue algo muy bueno, porque yo no hubiera conocido todo lo que conocí después. O sea, después yo conocí a mi segundo esposo, con el cual tenemos una hija preciosa. Después pude estudiar biodanza. A través de biodanza, antes de biodanza estudié memoria celular mientras estaba embarazada de mi nena y estaba estudiando biodanza y memoria celular. Conozco las constelaciones y bueno, para mí conocer las constelaciones fue lo más maravilloso, fue algo desflagador, si te tengo que decir. Mira, nunca lo constelé en realidad, o sea, simplemente creo que fue más puesto en obra. Porque cuando yo conozco las constelaciones, bueno, ya tenía mi nena, realmente que fue, o sea, tanto mi marido como yo, para mi nena damos todas las bendiciones porque es la luz para nosotros y bueno, realmente fue una experiencia muy linda para los dos, o sea, realmente me hablas de este tema y me pierdo. Gracias. Gracias a vos. Es el mal de esta época. No sé qué nos pasa a todos, que siempre está rondando qué es la depresión. ¿Qué sucede? ¿Cuáles son las causas? Bueno, Adriana Torres, memoria celular y la depresión. En el programa anterior, en el micro, estuvimos hablando de dos emociones que van muy de la mano, que son la tristeza y el enojo, la ira. En realidad, la tristeza y el enojo van juntos porque muchas veces atrás de una gran tristeza está escondido un gran enojo, resentimientos que a veces tienen que ver con nuestros padres, con algunas situaciones vividas, con algunas situaciones concretas de nuestra vida. Pero en realidad la depresión tiene muchísimas manifestaciones. Una de las manifestaciones es esa, la tristeza. También
también la tristeza se manifiesta a través de pérdida de apetito, la persona puede que comience a adelgazar, pérdida de sueño, insomnio o sueño interrumpido, se despierta de noche. En definitiva, las causas de la depresión son muchas, inclusive a veces también la persona se da cuenta o no, y lo puede ver el terapeuta, que está coqueteando con la muerte, coqueteando con el suicidio. Es decir, hay muchas situaciones que están escondidas y hay muchas clases de depresión. Hay una depresión que es la depresión exógena, es la depresión en la que la persona estaba aferrada a una situación, a una realidad, esa realidad cambia y la persona comienza a manifestar encierros, no tiene ganas de salir, se siente atrapado en su casa. Hay muchísima gente que no quiere salir de su entorno, que no quiere salir de su hogar, y eso es un signo muy claro de depresión. Y también está la otra depresión, que es la que tiene componentes fisiológicos, que tiene que ver con con una hormona, con la serotonina, o también puede ser tipos de depresiones que son heredadas. Pero hoy por hoy es muy común encontrar, frente a un duelo, frente a una pérdida, frente a un engaño, frente a un quiebre económico, frente a una situación de cambio laboral, un divorcio, una separación, la persona comienza a sentir esta angustia. Y justamente con memoria celular lo que hacemos es buscar este origen, porque nada es casual, nada llega por casualidad, y seguramente hay un componente, vamos a sanar esta pérdida y a partir de allí vamos a comenzar a trabajar. 2, 3 sesiones, la persona sale adelante. Qué hermoso que este programa, qué columnistas valiosos que tenemos, cada uno en su tema. Hoy el doctor Carlos Chesta, que es médico ayurvédico, es una medicina milenaria que cuando vos entrás en esa medicina no te querés ir más. Él habla de las emociones, cómo las emociones van desequilibrando a la persona y ese desequilibrio termina en enfermedad. ¿Cómo te ayuda el Ayurveda? Carlos Chesta. En el Ayurveda, que es lo que yo practico, a los conflictos emocionales se los clasifica de distinta manera y se los asocia en la génesis o producción de las enfermedades. O sea, uno como persona no está exento de, al tener un problema emocional, tener un problema físico. Al contrario, la relación que existe entre la emoción es bien directa con los problemas, ¿no?, desequilibrio o enfermedades que podamos tener. Para el Ayurveda hay enfermedades que son causadas primero por desequilibrio, que se lleva mucho tiempo, y después aparece con nombre y apellido todo un cuadro. Pero antes de que aparezca la enfermedad, se describen clásicamente en el Ayurveda otras etapas en las que uno no está propiamente enfermo o con la enfermedad, sino que está transitando en etapas de desequilibrio funcionales. Lo clásico es que uno empieza por no sentirse bien. Cuando uno no se siente bien, empezó el camino del desequilibrio. Y después con el tiempo aparece o no la enfermedad. Generalmente se dice siempre en la Ayurveda que es mejor prevenir a través de 4 factores que se utilizan, que son la dieta, el uso de hierbas medicinales, el estilo de vida, o sea, la rutina diaria y la conducta que uno toma ante la vida. En cuanto a la conducta, que es por lo que vos te referís o que te interesa más, se dice que uno se tiene que considerar como un ser espiritual. O sea, en el sentido de que mi alma necesita proyectarse o manifestarse, y que cuando uno no se proyecta o no hace lo que siente, lo que tiene ganas, o sea, bloquea el alma, va a producir una enfermedad. Claro, que son los sentimientos encontrados, normalmente se dice, sí, ¿no? Lo que uno siente, claro, con lo que a veces cumplir con ciertas cosas que uno no siente. La nueva etapa empieza cuando uno toma conciencia de eso, lo acepta y lo suelta. O sea, y se decide a hacer lo que tiene que hacer. Claro, pero es todo un proceso en la Ayurveda. Sí, puede ser rápido, puede ser lento, pero el proceso hay que hacerlo igual porque, como base en la Ayurveda, se dice que uno viene a este mundo para cumplir esto, que se llama Dharma, la ley, hacer lo que vos sentís. Y que todos estos conflictos forman parte de lo que también se llama karma,
que es no hacer lo que sentís. Yo sé que en la medida que vas pasando las distintas etapas de la vida, uno tiene que adaptarse y cambiar. Si uno arrastra conflictos, en esos cambios, o sea, aflora. Y no hay tutía, o sea, no hay vuelta atrás. Uno tiene que, sí o sí, en cada cambio de etapa de la vida, ser papá, terminar la escuela, casarte, pasar a la tercera edad. Cuando cada vez que, o jubilarte, por ejemplo, cuando tenés uno de esos pasos de cambios en el estilo de vida, sí o sí van a aparecer los conflictos. Es como que uno, ¿viste? Cuando limpias tu casa, y en vez de decir, uy, las cosas que tengo guardadas acá, que no son, bueno, en ese momento van a aparecer. Y es el momento para cambiar. Los dolores craneofaciales. Aparte del título que estoy dando, y estoy hablando de la doctora Alicio, ya te voy a contar porque fue premiada. En junio se va a México. La verdad que tenemos profesionales acá en la ciudad, grandes mujeres que hacen grandes cosas. La doctora Alicio. Buenas tardes, hoy vamos a hablar de los dolores craneofaciales, como hablamos la vez pasada. Sabemos que nuestra mandíbula, nuestro sistema esquelético y dentario, se encuentran en un complejo diseño donde la mandíbula, que es el hueso móvil, se articula con el cráneo mediante la articulación temporomandibular. Esto hace que existan diferentes posiciones de los dientes respecto al cráneo y a lo que es la posición dentaria, por lo cual a veces se hace muy complejo poder llegar a diagnosticar y a detectar qué dientes están en sobreoclusión. Puede verse a la coloración de una corona muy alta, una obturación muy alta, o simplemente que un diente se sobresalió de la arcada. Para solucionar este tipo de inconvenientes en cuanto a los dolores craneofaciales, yo acabo de terminar de diseñar y patentar un aparato que le va a solucionar mucho la vida, sobre todo a los odontólogos jóvenes que no tienen demasiada experiencia en lo que es oclusión. ¿Qué es la oclusión? Es la manera en que se articula la mandíbula con la base del cráneo, como dijimos antes, y las piezas dentarias entre sí. Mediante este dispositivo, al paciente se lo coloca en la boca este pequeño display que tiene la forma de una herradura. Al morder, el aparato me registra lo que es la posición de cada diente sobre la superficie de contacto, y mediante un sistema aparece en una notebook o en cualquier tipo de pantalla, digamos, en lo que es el sistema digitalizado, todos los contactos existentes en esa boca de ese paciente. Esto va cubierto, por supuesto, con un elemento descartable de plástico para poder ser utilizado en diferentes pacientes. Cuando la persona muerde, el paciente muerde, me aparecen todos los contactos y qué contactos son los que son sobre mordida, o sea, donde existe demasiada presión, donde no hay presión. Esto es muy útil en el caso de los chicos. Muchas veces chicos de 3, 4, 5 años que ya hacen bruxismo. Yo tengo mucha cantidad de pacientes, de padres que consultan por nenes de 4 y 5 años con rechinamiento dentario nocturno. Hacen este típico ruido cuando refriegan los dientes, rompen piezas dentarias, desgastan las superficies, rompen obturaciones. Es debido, en muchos casos hay que investigar parásitos en los chicos, pero en los que no hay parásito se debe a lo que es la compresión muscular de este sistema esquelético, y muchas veces en el recambio de los dientes está saliendo, por ejemplo, el primer molar, o están recambiando los dientes anteriores, algún diente queda fuera de la oclusión de lo que es el contacto fisiológico normal, y cuando uno le pregunta, a ver, mordé con los dientitos de atrás, ¿dónde sentís que choca? El chico no lo puede decir. Con la boca cerrada es imposible poder ver a veces o detectar puntos que son tridimensionales. Mediante este dispositivo yo puedo simplemente, mediante el contacto dentario, morder una plaquita, aparece en la imagen con los puntos para saber dónde toca, dónde no toca, dónde toca excesivamente.
Este dispositivo va a estar dentro de un cierto tiempo en una producción en serie, por supuesto. Este es el primero y el único porque yo soy la inventora, pero la idea es que en cada consultorio pueda existir uno para solucionar lo que son los puntos de contacto prematuros. Luego vamos a seguir en otras ediciones contando un poco el tratamiento del dolor craneofacial. Hay una línea que une lo que sos y lo que podés ser. Aprovecha todo tu potencial con los múltiples beneficios de Spiruline en una vida equilibrada y saludable. Es un tema, no digo preocupante, pero que a veces causa molestia en los hombres, en las mujeres. El tamaño, ¿sí? El tamaño. Tema de la doctora Verónica Barograf, que te va a dar un consejo. Y bueno, nos hace muy bien la charla que tuvimos con Verónica, tanto a nosotros las mujeres como a ustedes los hombres. El tamaño y Verónica Barograf. Hablando de, siempre cuando uno habla del tamaño hace alusión al órgano genital masculino, ¿no? Y entonces yo quería contarles dos cosas. Primero que hay como dos etapas y podríamos contestar a la pregunta de si el tamaño importa con un sí y con un no. El sí es en la etapa de la adolescencia. El chico siente, tiene simbolizado en el pene parte de su masculinidad y pone la fuerza en su autoestima. Por lo tanto, si la sociedad critica esto del tamaño y se burla del tamaño pequeño, el chico puede verse muy resentido sobre su aspecto físico, ¿no? Y esto le trae muchas consecuencias sociales. Por ejemplo, el baño público. Los varones tienen baños donde ellos se ven, ¿no? Se pasean, no se tienen que tapar, o sea, van. Y esto genera que alguien lo cargue, que alguien lo haga de sentir disminuido. Por eso, sin la segunda parte, que es lo que planteaba Cecilia, un poco la relación sexual entre el varón y la mujer, en realidad en la primera parte del varón, en la adolescencia, el tamaño importa, pero importa porque lo hace sentir disminuido o lo hace sentir valioso. Y esto no tiene que ver con la realidad, porque en realidad ningún hombre es más hombre porque tiene un pene grande, ni es menos hombre porque tiene un pene chico. Pero como lo cultural tiene una gran influencia sobre el hombre y para él simboliza mucho su pene, esto puede traer trastornos de autoestima y sería bueno que lo pudieran charlar con los hijos adolescentes varones. Y en la segunda parte, cuando les dije que la respuesta era un sí y un no, en el no entra en que en realidad no hay una falta de adaptación, no se necesita un tamaño ideal para tener una relación sexual. Y yo esto siempre lo digo, el problema o la solución del problema lo tienen las mujeres, porque su vagina, que es una membrana sumamente elástica, se adapta al tamaño del pene. Incluso yo siempre digo, qué encuentro tan perfecto de coincidencia, porque como esa vagina es elástica, permite abrazar a ese pene en su dimensión. Pero claro, hay todo un mito en torno a esto, ¿no? Como si el pene grande pudiera hacer disfrutar más a la mujer y el pene chico no. Y el otro día un varón me decía, a veces el problema nos lo han creado las mujeres, que para poder, no sé, o criticarnos, o disminuirnos, o subestimarnos, dicen, no, los penes chicos no nos gustan o no. Y el varón se queda con la duda si realmente puede hacer feliz o no a una mujer según el tamaño de su órgano. La medicina es muy clara en esto y la sexología también. No importa el tamaño, importa la coincidencia, pero no la coincidencia entre pene y vagina, sino de corazón a corazón y de cabeza a cabeza, de mente a mente, de proyecto a proyecto. El problema es ¿por qué existe la violación? La violación no es un pene gigante con una vagina que no existe. La violación es a dos seres humanos que no quieren coincidir en esa situación. Entonces, cuando el problema está abajo, la solución hay que buscarla arriba, porque abajo estamos hechos para coincidir, estamos hechos para que pene y vagina se puedan encontrar. El problema es si queremos que se encuentre, si necesitamos ese encuentro, si deseamos ese encuentro, si ese encuentro nos hace felices o no, porque probablemente si esto no sucede, abajo no vamos a coincidir.
es una palabra muy cruel, pero acá hay un especialista, que es el doctor Esteves. Él va a hablar de cáncer. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cuáles son las causas? ¿Y qué podemos hacer ante una situación así? El doctor Jorge Esteves. El cáncer podríamos definirlo de diferentes formas. Es una enfermedad que tiene múltiples facetas y que tiene múltiples causas. Pero muchas veces al cáncer se le tiene un temor, un pánico tan grande que hace que el pronóstico empeore. Por eso es muy importante desmitificarlo y perderle el miedo al cáncer. Cada vez que yo hablo de cáncer, de mi especialidad original, porque soy oncólogo, por televisión o por otros medios, mucha gente cambia de canal o cambia de emisora porque tiene temor de que por solo escuchar hablar de él ya se pueda acercar a un cáncer. Y pasa justamente todo lo contrario. Cuanto más miedo al cáncer se tiene, más riesgo de tener cáncer se tiene. Atraemos aquello que le tenemos mucho miedo. Por eso es muy importante que hablemos de cáncer, que hablemos de sus causas, que busquemos corregirlas. Porque si no queremos ni siquiera hablar del cáncer, no vamos a enterarnos de cuáles son las causas. Sí, en realidad el cáncer es producto de la intoxicación orgánica crónica, pero de la intoxicación no solo de químicos y toxinas ambientales y de la alimentación, los factores dietéticos ambientales son de los más importantes, sino también de la acumulación crónica de toxinas emocionales. Por eso es muy importante trabajar los factores psicosocioespirituales y los factores dietético-ambientales si queremos corregir de verdad y tener mayores posibilidades de éxito. Sí, hay solamente 10 u 11 o 12 contraindicaciones. Por ejemplo, cuando el cáncer está ubicado en el colon o cuando está en órganos que comprometen secundariamente al intestino, ahí estaría contraindicado. También en una insuficiencia renal descompensada, cardíaca descompensada, en una diverticulitis, cuando los divertículos están inflamados, si no están inflamados no sería una contraindicación. También en una colitis ulcerosa, una enfermedad de Crohn, fisura anal, fístula anal, hemorroides sangrantes e hipertensión arterial descompensada. Y algunos casos de hernias, cuando las hernias son difíciles de contener, por ejemplo, con la mano. Pero fuera de estas contraindicaciones, la hidroterapia de colon es excelente como parte de un tratamiento de cáncer y de otras enfermedades, y también para la prevención, no solo de cáncer, sino de muchas otras enfermedades productos de la intoxicación orgánica. Como nosotros también trabajamos con un sistema especial que hemos creado, con una meditación guiada con un CD que va escuchando la persona durante la sesión de hidroterapia de colon que la realiza una enfermera que yo mismo capacité, con un automasaje en base al mapa en el intestino de los 5 elementos y de todas las emociones negativas correspondientes a cada elemento. Entonces, de esta manera, y transmutando las emociones negativas en positivas, logramos una profunda limpieza no solamente del cuerpo, sino también del alma. Una persona con autoestima baja la pueden manejar, manipular como quieren, ¿sí? Como la persona que tiene una autoestima alta, sí, puede ser una persona bien plantada en la vida. ¿Qué pasa cuando la autoestima está baja? Gustavo Manzanelli. Si pensamos que una persona tiene autoestima baja, de hecho que yo creo que la gran mayoría de las personas hoy por hoy tenemos nuestra estima bastante baja, la interpretación desde ese concepto, desde esa realidad de una autoestima baja, imagínate que está, yo diría, un poco distorsionada. Esa autoestima baja hace que la interpretación tal vez no sea muy objetiva. Por ende que hay personas que se ofenden demasiado, hay personas que se enojan demasiado, que la ofensa y el enojo son primas hermanas prácticamente, hay personas que se angustian demasiado. Entonces uno dice, bueno, pero mi problema es la angustia, mi problema es el enojo, mi problema es la ira,
¿no? Una persona muy airosa. Mi problema es que de alguna manera yo estoy en tristeza. Esos son los efectos de otro problema. El problema, de alguna forma, que estamos planteando hoy por hoy en este micro, tiene que ver justamente con mi autoestima, con mi autoaceptación. Si yo no me acepto a mí mismo, pregunta, ¿por qué pretendo de alguna manera que el otro me acepte? ¿Por qué intento de alguna manera que el otro me acepte si yo no me puedo aceptar a mí mismo? La persona entonces que de alguna manera tiene un autoconcepto, una autoestima baja, es una persona que entra en conflicto y lo que está haciendo es generar una gran demanda, la demanda de que el otro pueda escucharlo, que el otro pueda entenderlo, inclusive que el otro haga las cosas no solamente de la manera en que yo le pido, sino también aquellas cosas que yo le pido que haga. Entonces es una persona en una concepción de baja estima personal, de autoaceptación, es una persona que se convierte en una persona demasiado demandante y demasiado exigente. La persona que exige es la persona que le cuesta mucho aceptar cómo son las cosas. Aceptar no es resignar. Aceptar tiene que ver con poder ver cómo son las cosas reales para poder desarrollar los mecanismos que me llevan a mí a generar una situación posible nueva. Es una persona que se queda en su autoconcepto. Por eso la invitación es, si vos reconoces que tenés una autoaceptación baja, la idea es que vos te encuentres con vos mismo, primero, que te puedas ver en el espejo, es una forma de decir, y que puedas decir, ¿qué es lo que me cuesta aceptar de mi persona? Porque ahí, ese es el punto primero a trabajar. El médico homeópata, ¿sí? Yo le digo que es el médico gaucho, porque te muestra, te lo explica de una manera que lo entendés y empezás a conocerte. Él habla de la ansiedad. Ahora yo le preguntaba, ¿nacimos ansioso? ¿Es el tipo de crianza o el medio que nos toca vivir que nos lleva a esto, a la ansiedad? El doctor Osvaldo Varela te cuenta. Vamos a comenzar con un tema interesante que es la ansiedad, porque la sociedad actual, que vive corriendo permanentemente, la ansiedad es uno de los factores que más está presente. Generalmente la ansiedad tiene una base que es la preocupación. La persona tiene conflictos, hoy en día también vamos a decir quién no tiene conflictos. Generalmente, si hablamos de los de hombres, es de índole laboral, económico en la mayoría de los casos. A nivel femenino, hoy en día, con la competencia establecida con el hombre, también está sufriendo las mismas consecuencias. Y a su vez, la mujer tiene la casa. O sea que el hogar, que es llevado anteriormente como la ama de casa, ya hoy en día no lo es más así, ya lo tiene que o compartir con su pareja o, caso contrario, lo tiene que asumir. O sea que tiene doble trabajo. ¿Y cuáles son los síntomas? Los síntomas de la ansiedad, primero comienza básicamente con un aumento de la tensión arterial, o sea, palpitaciones, opresión, angustia, la sensación de opresión en el pecho y un estado de nerviosismo, estado de tensión, de esa sensación de nerviosismo. Esos son los síntomas somáticos, orgánicos que uno le ve al paciente. Volvemos en la preocupación, como dice, previo a la ocupación, o la persona está, antes de hacer algo, ya está generando adrenalina, porque en última instancia siempre es adrenalina. Se va haciendo los síntomas de un aumento de esa adrenalina que le provoca un aumento de la tensión muscular. ¿La misma persona? La misma persona, está corriendo por dentro. Está corriendo, como aquel maratonista que corre y que está gastando adrenalina y tensión. Y lo que pasa es que la está somatizando, lo lleva al cuerpo y lo está llevando en el traslado de la maratón. Y acá el ser humano está corriendo sin correr. O sea, las motivaciones, ¿por qué está corriendo? ¿Qué lo preocupa? ¿Qué lo está llevando? ¿Cuáles son las motivaciones que lo lleva a que en última instancia termine en estrés? Porque cuando me hablas de esa manera, que yo siempre le digo, la preocupación lleva a la ansiedad y la ansiedad termina en el estrés. ¿Y en homeopatía qué hay? En homeopatía, bueno, hay muchos medicamentos que la mayoría son antiadrenérgicos, que bajan los niveles de adrenalina. Uno de los medicamentos más comunes que yo utilizo permanentemente es Ignatia Amara o Haba de San Ignacio. Yo lo uso, ¿por qué? Porque es de acción rápida,
de corta duración y una vez pasado el momento más agudo de la persona, no le va a provocar ninguna de las depresiones que causan los psicofármacos. O sea que no hay letra chiquita, le digo yo. Siempre en homeopatía no está la letra chiquita que tenemos de los medicamentos químicos. Pero por otro lado hay que ayudarle a la persona a que resuelva su conflicto de ansiedad o de preocupación. Entonces siempre la pregunta básica es ¿qué lo trae por acá? ¿Qué le pasa? ¿Qué le está pasando? ¿Cuáles son las circunstancias? Entonces ahí empezás a ubicarlo dentro de un plano que le tenés que ayudar a que lo pueda enfocar y resolver. Nunca preocuparse, sino ocuparse. Mujeres argentinas, mujeres que hacen. Estoy tan contenta porque la conozco hace tantos años y bueno, ahora en junio se presentan las elecciones y se presenta como secretaria adjunta del Sindicato de Trabajadores Municipales. Me dio un enorme placer, como también me dio un enorme placer estar al lado de Antonio Radner, de la doctora Ciarello. Esto que le llega a la doctora por su capacidad, su trabajo. En 70 años es la primera mujer, ¿sí?, que tiene el sindicato municipal, el Sindicato de Trabajadores Municipales, como la secretaria adjunta. Bueno, pero ellos te lo van a contar y es un placer enorme tenerlos en el valor de vivir. El 23 de agosto de este año va a cumplir 70 años. Sí, creo que más que pionero tiene que ver con el derecho de la mujer fundamentalmente a la participación. En la vida gremial era muy poca la actividad que podía desarrollar una mujer en el gremio, siendo que este sindicato, su mayoría son compañeras, son mujeres, sobre todo en el área de salud pública, ¿no?, donde desarrollan su actividad, pero nunca tuvo una participación activa de la mujer en la vida gremial de los municipales. Bueno, yo lo que creo es que es un lugar de trabajo, es un lugar de mucho compromiso y de ver cristalizada una política institucional que viene llevando este gremio, que de hecho fue el primer gremio en el ámbito municipal que tuvo una mujer como secretaria de la mujer, porque fue el primer gremio que creó la Secretaría de la Mujer, cargo que fueron ocupando, bueno, mis compañeras, las que me antecedieron. Yo me incorporé al sindicato en el año 98, pero ya con una política decisiva de darle participación a la mujer. Y llegar a este lugar significa, bueno, un gran broche en mi carrera. Yo tengo 36 años como trabajadora municipal, pero además también agradecerle a los hombres que integran esta comisión directiva, fundamentalmente a Antonio, que propició la creación de la red de mujeres, y desde el trabajo que las mujeres hicieron en la red, porque esto no es el trabajo de una sola persona, es el trabajo de muchas. Lamentablemente a veces tenemos que necesariamente tener una imagen de una persona que va a ocupar ese cargo, porque bueno, la ley así lo exige, pero sin embargo somos muchas las mujeres que trabajamos para que estas cosas sucedan, obviamente en una institución que tiene mucho lugar y mucho espacio para las mujeres. Bueno, pero creo que Estela es humilde al referenciarse por el cargo que va a ocupar. Tuvo a su cargo la Secretaría de Capacitación, de Desarrollo Humano durante tantos años, una capacitación, un centro de capacitación que va a cumplir 20 años. Y por sus conocimientos y sus cursos pasaron miles de trabajadores, incluso hijos de trabajadores que hoy quieren acceder a su primer empleo en la municipalidad. Entonces es un premio el reconocimiento a su capacidad, a su dedicación, a su labor, a su compromiso, porque nosotros más que nadie entendemos de que la mujer que cumple ese rol de mujer y su compromiso con la vida, con su familia, con sus actividades, también le da al gremio, le da a los trabajadores la posibilidad de capacitarlos, de contenerlos, como decías vos recién, e incluso ahora termina de
poner en práctica, en funcionamiento, un centro con profesionales destinado a esta actividad, a proteger a los empleados que son víctimas de violencia tanto laboral como física o tienen dificultades también en su vida personal. Cuando la política se institucionaliza es como que es un hacer cotidiano al que las personas se acostumbran, nuestras afiliadas están acostumbradas a que el sindicato es un proveedor permanente de posibilidades, un proveedor de participación, porque las puertas están abiertas para todas, sin ningún tipo de distinción. Nosotros no le preguntamos a la mujer cuando viene en qué lugar milita, no le preguntamos si es contratada, si es una beca, nosotros no preguntamos nada, simplemente es una mujer trabajadora y tenemos mucho respeto por eso. Obviamente luego las leyes permiten la institucionalización, por ejemplo en los cargos, al cual ahora muchas mujeres que integran la red se van a incorporar a la comisión directiva del sindicato, y este es un mensaje muy fuerte, es un mensaje fuerte para otros gremios, es un mensaje fuerte para otros gremios municipales de la provincia. Nosotros, y esto lo digo con un santo orgullo, hemos marcado el camino de la participación de la mujer, de la apertura que un sindicato tiene que tener, yo creo que no solamente a nivel de la provincia, sino también a nivel del país. Entonces, nos sentimos muy orgullosos de que esto esté ocurriendo, más allá de a quién le toque en este momento ocupar ese cargo. Pero lo que le quiero decir a las mujeres es, miren, tal vez el camino del esfuerzo, del trabajo y de la honestidad lleve más tiempo, pero siempre llega. Y yo creo que esa es la apuesta más importante que tenemos que hacer. Es así, ¿no? Pero absolutamente, incluso creo que nosotros, para toda la comisión directiva, esto es algo natural, esto es algo que se da, en el caso de Estela Ciarello es un salto cualitativo, no tenemos la menor duda, pero uno tiene encasillada a la mujer en actividades inherentes a su rol de mujer. O sea, podemos pensar que si el gremio tiene una guardería, tiene que estar una mujer al frente de la guardería. Si tiene un centro de capacitación, una mujer. Pero hoy la mujer en el sindicato municipal ocupa la Secretaría de Acción Social, ocupa la Secretaría Gremial, cargos importantes dentro del quehacer normal y habitual de una institución como la nuestra. Pero incluso no hay cupos. Aquí la presencia de mujeres en comisión directiva es del 50%, o sea que tanto mujeres como varones, pero lo importante es que no medimos en mujeres o varones, sí rescatamos los valores, el compromiso, la dedicación, el esfuerzo, lo que todos vemos, y bueno, tratamos de presentarles al afiliado ahora el próximo 27 de junio, si bien es única lista, pero vamos a plebiscitar nuestra gestión, o sea, queremos que el afiliado vote si está de acuerdo, incluso en el mismo acto se va a brindar la posibilidad de que reciba las informaciones del acto electoral, del escrutinio, como también las cosas que quieren que cambiemos de este gremio, o sea que tenemos con claridad que dependemos de ellos, trabajamos para los municipales en esta ciudad. Y bueno, creemos que con Estela, reitero, es un salto cualitativo que nos pone a la altura de haber conseguido las mejores mujeres para que los empleados municipales puedan canalizar ante ellas sus necesidades. Gracias, doctora Ciarello, gracias. Antonio Ratner, es un placer enorme estar con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hablar de los adultos mayores y odontología. Clelia Reynoso. Bueno, buenas tardes. Aquí seguimos con nuestros AM, con nuestros adultos mayores. Esta es una fotografía con el doctor Niklas Blanc. Nosotros aprendimos mucho de él, tuvimos la suerte que hace muchos años viniera por primera vez, sobre todo cuando le estábamos dando el gran estudio a la implantología, y él nos vino a hablar de periodoncia. Es una de las personas mundiales, y ya lo vamos a ir viendo de a poquito. Con estas dos amigas tuvimos la suerte de ir a tomar un curso con ellos a Berna, Suiza.
y el doctor está en esta zona donde tienen el CEPA, que es la Sociedad Española de Periodoncia y Ocio-Integración, de la cual él la dirigió, recibió premios y demás. Pero es un poco el que nos une todo en esta parte. Con exploración de la cavidad bucal se detiene oportunamente los padecimientos odontológicos y sistémicos, porque esta ventana clínica es una ventana, el paciente abre la boca, nosotros lo miramos, nos aporta información valiosa sobre, y escuchen esto, alteraciones hematológicas, metabólicas, inmunológicas, ortopédicas, procesos infecciosos. Uso crónico de fármacos, hay que parar, la gente a veces toma porque alguien le dijo, deficiencias nutricionales, entre otras, y todos, así como el que nace empieza con una comida, todos tenemos que saber que es un poco lo que tenemos que comer con nuestra edad. Por ello, la odontogeriatría tiene gran relevancia en la prevención y atención general del adulto mayor. La boca, acuérdense, es el primer paso del tubo digestivo y es el que con una sonrisa nos está demostrando a veces sus dolores o padecimientos. Y este grupo poblacional tiene dos conceptos importantes que tenemos que ver en todas nuestras familias. Es la polipatología y la polifarmacia. Desgraciadamente la polifarmacia se ha instalado y la polipatología la estamos viendo en esa zona. En la literatura médica universal se hace alusión al incremento en los últimos 40 años de la demanda de atención odontológica de nuestros adultos mayores, porque ya viven bien, su mente razonan bien, ellos hablan bien. ¿Y qué hablan? Mostrándonos esta zona tan importante. De esta atención odontológica y este tejido de soporte, de nutrición, de protección que rodea la raíz, o sea, todo lo que estábamos hablando de lo que era periodonto y de todo lo que nos había enseñado el doctor, la raíz tiene una sensibilidad de esas fibras periodontales, está como si estuviera, dicen algunos, en un canastito. Y si eso funciona mal, no nos permite conocer a veces algunas patologías. O sea que otra vez le damos importancia a otra parte de la cavidad bucal de nuestro adulto mayor. Bueno, hasta la próxima. Hay una línea que une lo que sos y lo que podés ser. Aprovecha todo tu potencial con los múltiples beneficios de Spiruline en una vida equilibrada y saludable. Bueno, ya llegamos al final del Valor de Vivir. Espero que te haya gustado el programa. Nos vemos el domingo a las 8 de la mañana con mate, bizcochitos y el valor de vivir. Gracias.